Right? It's very easy to click a button, buy, right? And then all of a sudden something will show up at your door a couple of days later. So at some point, it was probably touched by a temp worker. Mi nombre es Laura, soy de Oaxaca, México. Llevo en este país 18 años. Trabajé por agencia los primeros años que llegué a este país. Mi nombre es Paola, soy colombiana, llevo en este país aproximadamente 4 años. Yo trabajo en una empresa donde es un warehouse, donde hacen champús, jabones, todos como implementos de aseo. Mi nombre es Reinalda Cruz. Yo he sido una trabajadora de agencia desde hace muchos años. Mi nombre es Catalina, soy de México. Llevo aquí en este país como 25 años. Siempre he trabajado por agencia desde que llegué a este país. Mi nombre es Germán Hernández, soy dominicana. Estoy viviendo aquí en los Estados Unidos desde el año 2004. New Brunswick is a quote-unquote temp town. We have many temporary agencies here. Workers will go and apply for a job. The temp agency will then look for a job for them and send them to work in another location. Ha funcionado mucho para los trabajadores que venimos de afuera y que muchas veces se nos dificulta encontrar trabajo, quizá por el idioma, muchas veces por el estatus, porque no tengo una especialidad para trabajar. These agencies try to keep their hands clean of any responsibility if the worker gets injured while out at the other job sites, even though they can be seen as the employer since they are the one who writes the checks and pays the employer at the end of the day. Las agencias son las que agarran los contratos con las corporaciones así grandes como los que tienen almacenes de distribución, que es como una pirámide, pareciera eso. Pero las grandes corporaciones quieren, me imagino, que abaratar los costos, no responsabilizarse para darle todos los beneficios que conlleva tener un trabajador. Les hace más fácil solamente hacerle un contrato con la agencia para que la agencia sea que contrate. Y la agencia que gana su billete también es el que da el salario más bajo. Mi experiencia con las agencias fue, por ejemplo, discriminación por tu raza muchas veces, porque eres hispano, la discriminación. A veces las agencias abusan del poder que tienen, no dándote la oportunidad de mejores trabajos, por la misma razón también de que muchas veces no sabes el idioma. These agencies have been exploiting workers by charging them hundreds of dollars a month for transportation to go to and from work. Being forced to take that transportation, which is often a van, the van does not usually have enough seats for everybody. People are sitting on the floor, on top of each other, broken seat belts. A veces me dejaban 2, 3 calles lejos a las 12 o 1 de la mañana, que era el tercer turno que yo siempre escogía por causa de tener niños pequeños en casa. Unfortunately, we saw a terrible event that happened, I believe, in New York, where the van flipped over and numerous agency workers died. La agencia, ya sea que lo mande o no, lo pueda regresar a su casa sin pago, nada. A lo contrario, gastos que salen, porque si uno tiene un bebé hay que llevarlo a la babysitter y que lo cuide y luego para que lo regresen uno a su casa. Yo sufrí robo de salario, me accidenté en el lugar de trabajo y me quedé callada. Una pierna me quedó atrapada entre el racket y la máquina que yo estaba manejando. Se me dislocó un poco la pierna. Hay muchísimas irregularidades en los lugares de trabajo muchas veces y la gente está en el desconocimiento de sus derechos. O por miedo a perderlo, porque a veces cuando tú pierdes un trabajo, mientras consigues otro, tú tienes miedo de que, ay, ¿cómo pago mi renta? ¿Cómo pago acá? ¿Cómo pago allá? Ay, Dios mío, me voy a aguantar a este que me está hablando malísimo, pero yo me estaba sentada lastimada y me dice una de las compañeras, ay, si dices algo, te quedas sin trabajo, mañana te echan. Entonces la opción que tuve era quedarme callada para no perder el trabajo, porque realmente cuando uno viene de afuera, que uno no tiene un permiso de trabajo ni nada, entonces... Hemos sido por mucho tiempo una comunidad como olvidada, con señalamientos de que porque eres hispano, eres indocumentado, tienen derecho a pisotearte porque tú no sabes cuáles son tus derechos. The United States has always had second-class citizens that have been exploited from the beginning. If we want to talk about slavery,
There's always this exploitation of workers happening, and right now we're seeing a lot of it still within the immigrant community here in New Brunswick. That means people who are coming from our southern border, often from Mexico, Central America, sometimes from the Caribbean. And if you look around at where these temp towns are located, you'll see that it's often in immigrant communities. And I don't think that's an accident. Usually a large multinational corporation has billions in profit. They would contract out to third-party logistics, right, to move goods, which would contract out to warehouses to store the goods, right, which would in turn would contract out to temp agencies to get the workers. Each one is there to make a profit, so they're taking cuts along the way. Conditions get pushed down, right? So at the end, workers are left with nothing, and when the temp agencies, if they're fighting against each other for the crumbs, some are going to cut corners, right? So that means wage theft, unsafe conditions, no accountability. Within that system, what can we do within the state of New Jersey is trying to fight for a Bill of Rights for temp workers to guarantee certain conditions, right? Cuando el gobernador puso el veto al bill y volvíamos a pasarlo a votación al Senado y a la Asamblea, y el Senado no pasaba y no pasaba, yo dije, ¿será que de verdad no va a pasar este bill? Y seguimos luchando hasta el final. Iban muchos trabajadores a dar su testimonio, íbamos a hablar con los senadores ahí, a hacer cabildeo, hacíamos llamadas a ellos mismos, decirle, apoya el bill, mira, esto es necesario, esto está pasando la clase trabajadora, tienes que apoyar. New Labour tenía esa campaña ya por más de 20 años, ya era justo de que pasara. Lograr una ley que va a regularizar esto nos pone felices, porque ya muchos años vamos apagando fuego uno a uno. Yo no digo que la ley lo va a resolver todo. La ley es solo como una herramienta de reclamar con más fundamento. A estas agencias por fin van a tener que hacer lo correcto, porque realmente por muchos años han robado a los trabajadores. Aparte de robarles, los han humillado, han pisoteado los derechos de los trabajadores y nos han hecho sentir que no valemos. As the old saying goes, right, an injustice to one is an injustice to all. So whether it's agency workers or any worker, once you have an injustice happening in the workplace, it leaves room for exploitation of the workforce as a whole. Es por eso que abusan, porque creen que los trabajadores están solos y que no va a haber nadie que los apoye. Este año lo he aprendido acá, que uno puede quejar, puede protestar y puede hacer valer sus derechos. No estamos solos, que estamos aquí con New Labour, que ellos nos apoyan mucho. Vamos a estar yendo a las agencias, vamos a estar haciendo encuestas, vamos a estar dando foros, vamos a hacer reuniones con los trabajadores para decirles, este es tu derecho y la ley te protege contra la represalia. Yo creo que ya es hora de que las agencias hagan lo correcto y New Labour va a estar ahí velando que sí se cumpla la ley.